La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo desde sus casas en esta edición virtual de la FUL. Y esta tarde pues estoy muy contenta de estar aquí con Yanira García, que me invitó a presentar esta obra que yo creo que me atrevería a calificar de estremecedora, que es Hundimientos, su más reciente producción poética. Y pues bueno, quiero platicarles un poco. Eh, eh, Al escuchar el título Hundimientos, a lo mejor uno podría pensar que estamos hablando de una cuestión metafórica. Yo pensaba que era algo metafórico, pero no, en realidad no es metafórico, es un título bastante literal que hace referencia a hundimientos de navíos. Entonces es una propuesta bastante interesante, son 3 poemas de largo aliento que abordan el tema de hundimientos, digamos, emblemáticos de barcos. El primero es probablemente uno de los hundimientos más emblemáticos que todos tenemos en la cabeza, que es el hundimiento justamente del Titanic. Y este poema, bueno, tengo que admitir que fue mi particular favorito de este poemario. Y yo voy a contar una pequeña anécdota personal que a lo mejor no viene mucho al caso, pero creo que ilustra bien qué fue lo que me hizo sentir esta obra. Yo me acuerdo que he de haber tenido 6 años cuando salió la película de Titanic, y me acuerdo que, pues, fue, claro, una película para adolescentes y adultos, que yo no vi, porque a mí sí me cuidaban de que no viera películas, para gente más grande, pero, pues, yo recuerdo que mucha gente se cuchicheaba en la primaria y que sobre todo por las escenas de sexo, más que por otra cosa. Pero más allá de eso, yo recuerdo que, bueno, yo tengo una prima que siempre fue como mis ojos de las cosas prohibidas, porque ella sí veía cosas para gente más grande. Y ella me platicó de la película y no fue, o sea, no, por supuesto, no por el morbo de la cuestión sexual, sino lo que me platicó fue pues esta historia del Titanic que había sido real, que fue un barco que verdaderamente se hundió. Y me acuerdo mucho la anécdota que me contó, que me dijo que una señora se había parado en el barco y había dicho, este barco no lo hunde ni Dios. Y casi que provocando la divinidad, Dios había hundido el barco. Y pues claro, esa fue la primera vez que yo escuché hablar de este suceso emblemático. Y uno como niño, pues creo que es más propenso al asombro, encontrar el asombro como adulto es más difícil, pero pues claro, como niña me impresionó pensar en esta idea del barco colosal que se había hundido y que permanecía para siempre en el lecho marino, y me estremeció. Y tengo que decir que el poema de Yanira, el poema de Titanic, me volvió a despertar como esa emoción primaria de sentir como en parte el asombro, el sobrecogimiento por un evento de tal magnitud. Entonces realmente creo que con gran imaginación poética recrea esta cuestión y bueno, me pareció un abordaje muy original porque le da voz al barco, o sea, el poema está desde el aliento del barco. Y es un poema muy sensorial porque nos narra, por ejemplo, qué se siente estar debajo del agua. O sea, creo yo que se siente mucho como esta sensación de verdad, creo que hay un verso por ahí que dice algo así como medir la distancia en pasos líquidos, y se siente como que uno realmente está hundido junto con ese navío. También me pareció muy bello que le da voz a cosas que uno no se imagina. Recrea, por ejemplo, la idea de un suicida que se va a arrojar del barco antes de que el barco se hunda y luego piensa que el barco al hundirse va por él. Recrea como estas voces que se pierden y que de algún modo la gente que se hundió quizá pensó, quizá dijo, no, esto no es nada, no está pasando nada, ahorita se arregla el asunto, y que son voces que vinieron a no significar nada, ¿no? Porque el barco se hundió y es terrible, habla como de
la posibilidad de los supervivientes, que si acaso cargaron para siempre con sus muertos, con sus náufragos, con la idea de todo esto que se perdió, ¿no? De un evento que es cataclísmico para el barco y cataclísmico para quienes lo vivieron y cataclísmico para la memoria de quienes guardaron ese suceso en su registro personal de su vida. Entonces a mí me pareció maravilloso que incluso también le da voz al iceberg y hace una imagen muy bonita en la que habla del iceberg y equipara el hielo con el fracaso y equipara después el fracaso con el cristal y es también, tiene grandes imágenes corporales, creo yo que eso es algo que noté mucho en la poética de Yanira, que habla mucho del cuerpo, porque dice que el iceberg es como un hielo que surge del estómago. Fueron cosas que me gustaron mucho y yo, pues no les miento al decirles que buena parte de la lectura de este poema realmente me erizó la piel. Y me pareció también muy interesante que este poema del Titanic habla del fracaso, es como una gran metáfora del fracaso, ¿no? Porque incluso lo dice, ¿para qué nace un barco sino para ir de un puerto a otro puerto? Pero este es un barco que jamás llegó a otro puerto, que jamás termina esa trayectoria y ese camino. Y yo lo ligué un poquito con la producción anterior de Yanira, que fue Brújula para extraviarse, que me pareció que fue una producción como más de autoexploración, más personal. Había, por ejemplo, una serie de autorretratos y justamente uno era el autorretrato con fracasos y que hablaba de que si tuviera que divorciarse de sus fracasos, no podría, tendría que hacerse el harakiri, porque de algún modo el fracaso se, se vincula por completo a nuestra existencia, ¿no? Y, y entonces este poema del Titanic es como el poema del gran fracaso. Y yo, quizá tomándome una licencia interpretativa, lo ligué un poco como con el acto en sí de la creación, ¿no? Porque, pues, ¿qué hacemos muchas veces al crear, sino proponernos grandes obras que a veces fracasan? Yo platicaba, por ejemplo, el otro día con un amigo sobre las novelas que son muy ambiciosas y él decía, yo prefiero una novela ambiciosa que sea como una catedral, aunque esté medio en ruinas, pero que al menos lo intentó, ¿no? Y creo que un poco esta es la idea del Titanic, ¿no? Es colosal, es majestuoso, intenta algo que no se, que, bueno, vamos, como esta idea majestuosa de esto no lo va a hundir ni Dios, y fracasa, está en el lecho marino, pero es un fracaso que tiene cierta dignidad y cierta belleza poética que Yanira recrea muy bien en este poema. Después tenemos el segundo poema que es Euskera. Me mandó un poco a Google porque es un caso, creo yo, menos sonado. Yo no lo conocía, pero también es un caso muy triste. Nos habla del hundimiento precisamente del barco Euskera, que en 1948 era el barco que usaba una compañía de circo que estaba de gira por América. Y iban navegando de La Habana a Cartagena y el barco se hundió con toda la compañía de circo, con todos los animales, con todos los artistas. Hubo, me parece que muy pocos sobrevivientes y sobre todo esta carga que se me hizo a mí como que duro, ¿no? El director del circo había volado previamente a Cartagena, entonces él ya estaba esperando y no, pues se quedó esperando, ¿no? No llegó el circo, no llegaron los animales, no llegaron los artistas, no llegó nada, ¿no? Es terrible. Y yo cuando me puse a leer este caso, pues también se me enchinó la piel y algo que pensé mucho fue los animales, porque uno piensa como sea la gente, bueno, pues como sea, ¿no? Pero a veces los animales, uno como que se le mueve otra fibra. Y se me hizo realmente increíble que el poema de Yanira hace justo eso, dedica bastantes versos y varias páginas en los que recrea como tal cual la muerte de los animales y entonces imagina a los elefantes con su memoria, imagina que estamos pescando las memorias de los elefantes, imagina al tigre que no pierde la intrepidez y que se lanza sobre los remolinos del agua, imagina a los gatos con quienes tiene piedad Yanira en este poema y dice, no, los gatos seguramente nadaron a una isla en la que van a ser como felinos independientes. Imagina incluso también a los perros y esta parte es como de mucha compasión porque imagina
los perros viviendo la explotación del circo y los perros pensando que es mejor hundirse en el agua que seguir con esa vida, ¿no? Y me pareció que es un poema también precioso, lleno como de justamente de mucha compasión y mucha piedad como por estos, pues por nuestros hermanos no humanos. Digo, yo que he tratado un poco con Yanira, sé que a ella le gustan mucho los animales, tiene animales en su casa y, y pues siempre anda como preocupada por animalitos que rescata y así. Y creo que eso es súper notorio, o sea, realmente ese poema es de una gran ternura hacia los animales. Y también rescato que habla, tiene unas imágenes tremendas de la muerte, habla de por ejemplo, las rayas de la cebra, que son como brechas que van de la vida a la muerte, de la tierra al agua y de la vida a la muerte. Habla del ahogamiento, que ahogar es solamente poner agua de por medio. Es un poema también muy estremecedor. Y por último, les comento, son solamente 3 poemas, pero ninguno tiene desperdicio. El tercero se llama Navío sin nombre, un navío sin nombre. Y este es algo inesperado porque, bueno, después de los dos anteriores que fueron como muy majestuosos, que fueron hacia lo grandilocuente, un navío sin nombre narra lo contrario, es como la tragedia de lo humilde. Hace referencia a, pues primeramente estas imágenes que yo estoy seguro que todos hemos visto, de los migrantes pues, que se aventuran a cruzar en barcos atiborrados, en los que apenas hay espacio para nadie, y, y pues que muchas veces es lanzarse a la aventura por el sueño de una vida mejor, y que a veces es ir una aventura hacia la muerte, ¿no? De este poema me llamó mucho la atención que está dedicado a 2 niños en específico. Dice, está dedicado a Esaú, que sobrevivió 2 veces la travesía en la bestia, y para Alejandro, que no sobrevivió a manos de las otras bestias. También, bueno, intuyo que son niños migrantes, porque igual recuerdo que en el libro anterior de Yanira tiene un poema que se llama Niños o algo así, y habla justamente de estos niños que viajaban en la bestia. Y pues creo que este poema recrea muy bien esta tragedia, la tragedia cotidiana y anónima de millones de migrantes que emprenden esa travesía. Y lo interesante del poema es que no se queda como en esa imagen, que creo que esta imagen de los migrantes que van en barco a lo mejor nos es un poco más lejana a nuestro contexto, pero la metáfora que hace Yanira se extiende y abarca también hablar como de, pues de cómo en general cruzar la tierra, cruzar una frontera, sea por tierra también, es una especie de naufragio. E incluso lo extiende al hablar de que no solo se trata de hundirse en el agua, también uno se puede hundir en la tierra, ¿no? Y entonces habla de estas fosas clandestinas en las que terminan muchas de estas personas por miles de circunstancias que encuentran en el camino. Y hay una parte que es realmente estremecedora, le da voz a un padre que busca a su hijo, pero los restos que le entregan de su hijo él no los reconoce, porque justamente lo que dice es, no hay un hijo en un montón de calcio y sustancias marchitas. Entonces, bueno, se pueden dar una idea de la potencia realmente que tiene esta obra. Hace pues verdaderamente un sondeo muy interesante de gran sensibilidad y de gran fuerza poética sobre estos grandes 3 casos de los hundimientos. Entonces, pues de verdad una felicitación, Yanira, existe un libro precioso y pues yo les invito a todos los que nos están escuchando a que en verdad lo lean y pues sin más los dejo con la autora para que nos platique un poco y que si nos puede honrar con leernos algunos versos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Daniela, que es una escritora que admiro mucho. Es una joven escritora súper talentosa. Entonces, bueno, que ella dedique estas palabras a mi poemario Hundimientos, pues es realmente un honor para mí. Muchas gracias, Daniela. Gracias. También quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta invitación a participar en la Feria Universitaria del Libro.
Desafortunadamente esta vez a distancia, porque hace mucha falta el calor del público, hace mucha falta estar, no sé, tener esa interacción, ¿no? Con los lectores. Disculpen si escuchan a los perros ladrar, como decía Daniela, aquí hemos rescatado a varios perros y resulta que ahorita pasó alguien por aquí. Pero bueno, este libro de hundimientos, además de ser una edición pues muy bonita, la edición física del libro, que quiero también agradecer al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla por la oportunidad de publicar con ellos. Efectivamente fue un libro que escribí hace ya algunos años y que estuvo guardado por algún tiempo. Y en este libro precisamente los fracasos y han sido como parte importante de mi vida, la idea del fracaso, de mi inspiración para escribir. La idea del fracaso, la idea de que constantemente estamos arrojándonos al mar y a querer cruzar, ¿no?, las olas y no sabemos en realidad esa incertidumbre de hundirse o salir o seguir adelante, siempre me ha impactado bastante. Y justo este libro lo escribí en una etapa en la que estaba yo como lidiando con fracasos personales y de ahí surge la idea del Titanic. De repente leo que el Titanic salió de la fábrica, por decirlo así, lo terminaron de construir, terminó su construcción un 2 de abril. Y el 2 de abril es el día de mi cumpleaños. Entonces, en ese momento hago como un clic con el Titanic y decido darle, o sea, usar en primera persona, hablar del barco en primera persona. Y van surgiendo todos estos poemas de la primera sección del libro. De ahí pues surge la idea de buscar más naufragios, más hundimientos, y surge también el euskera, que es el naufragio del circo. Y como bien lo dice Daniela, los animales sí juegan un papel muy importante en mi vida, los pueden escuchar. Y bueno, surge la idea de escribir también sobre esto, impactada por la historia, al leer la historia, al investigar los naufragios. Incluso tuvieron una canción, como partían de Cuba hacia Cartagena de Indias. Entonces en Cuba causa una gran conmoción porque era un circo muy famoso, era uno de los mejores circos de su época. Y le componen un son cubano que está dedicado a este barco. Entonces todo eso me va impactando y me va motivando a escribir. Justo cuando estoy escribiendo esta parte de euskera, sucede lo de empezar a ver en las noticias los naufragios de migrantes. Y eso inmediatamente me remitió a mi trabajo. Yo trabajé muchos años con comunidades migrantes muy de cerca, de hecho con niños. Así que sí, como Daniela lo identifica muy bien en su presentación, tuve la oportunidad de trabajar en los programas de reunificación de niños migrantes que eran arrestados sin acompañantes adultos. ¡Ay, qué fuerte! Sí, trabajé varios años en eso. Entonces, los niños que conocí en ese programa, las historias que escuché, pues sí dejaron una huella muy profunda de la que no me había yo atrevido a hablar por años, porque eso fue en 98, 99. Entonces, por años fui cargando todas esas historias sin poderlas llevar a la literatura. Y de pronto, o sea, todo eso como que surge, revive y empiezan a salir estos poemas, que debo confesar que sí fue como muy intenso para mí escribirlos. Fue bastante intenso, porque sí despertaban en mí emociones muy, muy fuertes. Y al escribirlo, pues también fui encontrando el alivio, ¿no?, de procesar todas esas experiencias y poderlas poner en la escritura. Y así es como va surgiendo la escritura del libro. Después la publicación es otra cosa rarísima del azar, porque yo le había dado a una muy buena amiga el libro de Raíz en la Memoria,
ella estaba viviendo en Puebla y lo compartió con Miguel Ángel Andrade, que fue quien me publicó el libro siendo director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Entonces, le gustó mucho ese libro, De Raíz en la Memoria. Él me mandó un libro también y nos conocimos intercambiando nuestros textos, pero nunca en persona. Y hace un año, también en una feria del libro en Puebla, casualmente nos conocimos. No, fue algo muy extraño. Y así es como surge la oportunidad de esta publicación, que además, como les comento, pues es un libro muy bonito, es una edición muy cuidada, muy bella. Y bueno, Hundimientos fue tomando su propio camino, fue encontrando sus cartas de navegación y finalmente pues salió a flote, ¿no? El libro, que fue pues una experiencia para mí pues muy extraña, ¿no? Poder encontrar a alguien casualmente y que de pronto te dé la oportunidad de publicar tu trabajo, que es complicado, es complicada la publicación a veces. Y bueno, yo lo que quisiera ahora, no sé, es que si le hallo algún poema o si Daniela tuviera alguna pregunta para mí. Bueno, pues mira, fue genial escuchar lo que dijiste ahorita porque sí se nota que hay como una fuerte experiencia personal volcada. O sea, yo no sabía esto que contaste, por ejemplo, que habías trabajado con niños migrantes, pero sí se ve que es que tiene como, que fue una experiencia fuerte de escribir porque es fuerte de leer. Entonces, creo que está muy logrado. O sea, creo que lo que sentiste lo comunicas. Y pues sí, claro, muchas veces es hasta el momento en el que uno lo escribe que uno se alivia de ciertas cosas, ¿no? Sí. Sí, y pues claro, sí es un libro muy bonito. Efectivamente, reitero que la edición está muy bonita, muy cuidada. Y Sí, pues es muy lindo. sí, está muy, muy bonito. Y qué bueno pues que el Instituto de la Cultura de Puebla dio la oportunidad de publicar, porque realmente creo que es un libro que vale mucho la pena. Muchas Este, gracias. sí, pues no sé bueno, me encantaría que leyeras mejor. Muchas Y, gracias. Sí, claro. No sé si tengas algún poema en particular que quieras que lea o yo escojo aquí. mira, a ver, pues sí señalé algunas partes que me gustaron mucho, pero hay una parte que no sé si te gustaría leer, que es donde Sí. hablas de los elefantes y hablas de los elefantes torpes de mis manos. Esa parte se Sí. me hizo muy bonita. También hay otra donde justamente hablas del iceberg y que hablas como de el hielo, del fracaso y que el fracaso son como cristales que Sí. Bueno, pues empiezo entonces, les leo esa parte del primer poema, de la primera parte del libro, que es precisamente Titanic. Y estoy aquí encontrando ese poema para leerlo. Perdón, porque a veces tiene uno los poemas así como muy a la mano y de repente se esconden. sí. Sí. Bueno, mientras lo encuentro, les leo otro que habla también sobre el hielo, el iceberg, y que dice, la densidad del hielo es una hoja en blanco y la viscosidad del agua amontona letras sobre su limpidez. Por eso puede flotar a la deriva, retumba, jadea, es de temperamento caluroso. Sabe que el mundo se acaba en lo que emerge, al disolverse una molécula polarizada y perder su soplo electrizante. Sabe que todo cambia y se transforma. ¿Cómo o por qué? Continúa derritiendo su existencia. Y este es el que comentaba Daniela. El fracaso es un iceberg que crece en el estómago. De ahí trepan sus ramas hasta el corazón. Se abren paso los gélidos tentáculos hasta llegar a la garganta y a la lengua. El fracaso sabe a fragmentos, a un vidrio formidable que se despedaza en los pulmones tan solo cuando inhala y lanza astillas al mundo cuando exhala.
Nadie más habrá de andar descalzo sobre ellas, sino quien las creó con su estropeado aliento. Gracias. Y esa es como la imagen de caminar sobre tus propios fracasos, ¿no? Sí. Así como caminar sobre hielo quebrado. Y bueno, de euskera me gustaría leerles el de los elefantes. Un elefante bajo el agua es un camino inmóvil, recostado en el fondo de la vida, tratando de olvidar todo lo que lleva en la memoria. No muere por completo un elefante hasta que arrincona los símbolos de lo que vio con diminutos ojos entre los arrecifes. Salir a pescar recuerdos de elefante, verlos nadar en círculos como aves de rapiña alrededor de sus reminiscencias. En tierra caminan en torno a los cadáveres de los que más amaron. Aquí sus fantasmas son quienes merodean el cuerpo sumergido. Olvidar sería dejar de ser. Entonces se vuelven estampida para elevar el nivel de las aguas y como un tornado pasan cerca del corazón. Y bueno, ese es una vez leí que los elefantes precisamente pueden caminar alrededor de lo que más amaron. Cuando se ha muerto otro elefante con el que fueron muy cercanos, caminan alrededor. Y esa imagen fue mucho la que utilicé a la hora de crear este poema, ¿no? Imaginarlos ya sumergidos, ahogados, náufragos, nadando alrededor de sus propios recuerdos. Y bueno, tengo uno cortitito que es hablando de gatos. Justo cuando lo escribí, uno de mis gatos acababa de morir de cáncer. Ay. Sí, y fue muy duro, entonces decidí hacerlo un personaje y ponerlo a navegar aquí en el euskera. Y dice, Max era el gato que domaba la luz de los crepúsculos, ojos de incendio y árboles, piel para arrullar el infinito, zarpó para demostrar la redondez de su tazón de leche. Ay, qué bonito. Y bueno, para terminar, me gustaría, bueno, esta breve lectura, no contamos con tanto tiempo como cuando es personal y la gente puede comentar o preguntar. Voy a leerles algo del último, de un navío sin nombre, y les voy a leer el epílogo, que es con lo que termina el poema y el libro, y que son precisamente, es esta parte del libro, el epílogo, que además queda muy bonita porque queda con la letra en blanco sobre fondo negro, y habla un poco, es como una oración personal, es como un querer salvarme y salvar a los que amo y salvar a todos de los naufragios. Los naufragios son el plural de la palabra ave. Sus alas crecen hacia el corazón como una invisible herida. Navegar es sinónimo de trampa y engaño se conjuga en las aletas marítimas del viento. Así pueden nacer miles de albatros y remontar las escamas de las nubes. Solo basta oler un hundimiento para observar el temblor del horizonte. Todo se transmuta cuando alguien cae al fondo de su fondo. Todo se transfigura eternamente, pues siempre habrá alguien que zozobre, una huella perdida, un país donde esfumarse sea un lugar común, como una fosa sin nombre o sin aliento. Siempre habrá alguien que busque lo que está sumergido y otro más que espere bajo el peso del lodo, sosteniendo lo que pensó sería la cerradura que abre la puerta de la luz. Lo impredecible agota, encoleriza, hay oleajes que pueden tragarse un cielo. Deseo que no naufragues, que tu paso sea firme como una mariposa que hace música contra el tambor de junio. Que las ondulaciones ciclónicas no toquen tus recuerdos. Deseo que no naufraguen los que amas. Nadie debe perderse en lo profundo. No puede haber reposo en lo impreciso, lo que se oculta y baila tras la muerte.
Pido que no olvidemos a los que han naufragado, que a diario salgan barcos al dolor y al olvido, no es excusa. Como arrinconó el grito, la respiración que se agota y apaga, el dinero que no alcanzó para saldar una ruta tangible o para satisfacer la extorsión y el secuestro en el camino. Dejemos que los náufragos lloren a sus muertos y los muertos sepulten a sus náufragos. Y bueno, ese es el poema con el que cierra el libro, que era precisamente como eso, ¿no? Después de tanto dolor, de tanto buscar, de tanto hundirme en estos temas, en este libro, fue también como decir, bueno, espero que no naufraguemos, ¿no? Que nadie naufrague ya, aunque sabemos que siempre va a haber hundimientos. Sí, claro, es muy bonito ese cierre, porque creo que cierra justamente con un poco de esperanza, como esa esperanza que reconoce el dolor, pero intenta ver hacia un día más luminoso. Sí, sí, no podía como que hundirme demasiado con hundimientos, como que hundirme más y para terminar, decidí terminar con esto que era como mi oración personal, ¿no? Pido que no naufragues y que no naufraguemos. Sí, que no naufraguemos. Y entonces, pues justo ahora que está la situación tan complicada con lo de la epidemia y todo, pues es como que tampoco naufraguemos en esas aguas. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Yanira. De verdad, gracias por este libro. Creo que justamente ahorita que mencionas lo de la pandemia, pues siempre es bueno revisitar como esas áreas oscuras para salir después hacia la luz. Sí, así es, ¿no? Esperemos que sea como sumergirse un poco para después ver la luz con nuevos ojos. Sí. Y bueno, también antes de terminar, me gustaría que lo olvidé un poquito al principio, bueno, no lo olvidé, más bien lo dejo para este momento, para hacer más hincapié en agradecer también a Marisa de Santos, que cada año me invita a participar en esta feria del libro, Feria Universitaria del Libro. Es agradecer sus invitaciones y que siempre nos esté abriendo puertas a los escritores locales, que muchas veces pues es complicado, ¿no? Entonces, pues agradecer también eso. Y bueno, sobre todo a ti, Daniela, de verdad agradezco mucho y tus palabras son muy generosas y pues representan mucho para mí viniendo de una autora que admiro tanto como a ti. No, pues muchas gracias a ti, al contrario, Yanira. Para mí fue un honor que me invitaras. Y yo, bueno, no había leído la obra, pero realmente leerla fue un deleite, fue un gran descubrimiento. Y pues yo te agradezco en realidad que hayas lanzado esta obra al mundo, porque es muy bonita. Gracias. Y no creo quedarme corta con lo que dije. De verdad, a todos los lectores que nos están escuchando, no se la pueden perder. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias. Gracias de nuevo y pues hasta luego. Esperemos Sí, que pronto nos veamos en vivo para que la presentación se haga en vivo. sí, por supuesto, esperemos una edición en vivo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han estado viendo.